Bueno, qué tremendo momento y qué bendición esto que estamos viviendo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de estar todos juntos en este lugar. Te damos gracias por esta conferencia, por todas las vidas que has traído. Y queremos presentarnos delante de ti una vez más, pedirte que tú nos limpies, nos renueves y que tu palabra, al ser expresada en esta noche, pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Bendice todos los presentes, cada uno con su necesidad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero no romper este momento con ningún comentario jocoso de lo que nos ha dejado el coro recién. La imagen de un Cristo compasivo, del Cristo de la cruz, del Jesús que está cercano en esta noche. Probablemente muchos hemos llegado en esta noche sin estar en la primer parte. Quiero decirles que mientras están poniendo las placas con las cuales nos vamos a ayudar en el estudio, el tema general que estamos desarrollando es Diferenciados 2010. A ver, ¿cuántos estuvieron en el turno de la tarde? Porque este es un estudio conectado. A ver. Bueno, la gran mayoría, ok. Así que podemos seguir adelante. Estuvimos hablando acerca de las alianzas de la vida, formando alianzas. Así que mientras nos ponen las placas, vamos un poquito atrás como para recordar todo lo que hemos estado viendo en esto de alianzas, un poquito para atrás. Y ahí la podemos ver. Mientras tanto voy a invitarla a que vuelvan a abrir sus Biblias en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Pásalo. Hemos estado viendo el tema de formando alianzas. Pasa la placa. Y hemos hablado de que hay alianzas que bendicen y alianzas que destruyen. Cuando hablábamos de alianza, hoy a la noche hablábamos que todos en la vida estamos haciendo alianzas. Y que las alianzas definen el destino de la vida. También refrescábamos a la luz de la palabra de Dios que la Biblia, cuando habla de alianzas humanas, utiliza un término en el Antiguo Testamento que la traducción en español es alianza. Pero cuando hay pacto entre el hombre y Dios, la palabra tiene mucha más fuerza y es la palabra pacto. Y vemos a través de la vida de este rey que estamos estudiando, que es el rey Josafat, cómo que su vida fue una vida de tremenda influencia para el pueblo de Dios, pero fue desacertado a las horas de las alianzas. Y haciendo una contemporización de nuestra vida, muchos de nosotros tenemos grandes sueños para Dios, tenemos grandes sueños para una familia, soñamos que Dios pueda hacer grandes cosas con nosotros, pero si no acertamos con las alianzas, un destino y un proyecto de Dios, como veíamos ayer, puede quedar completamente truncado. Entonces presentamos a la luz de Josafat que habían alianzas que destruían su vida y alianzas que bendecían. Y hemos presentado una de las tres alianzas que destruyen. Vamos a ir mucho más rápido en esta noche para los que tomaban apuntes. En primer lugar dijimos que las alianzas emocionales equivocadas nos complican y nos destruyen la vida, nos arruinan la vida. Y cada una de estas alianzas tiene una figura en la Biblia, y la figura que vimos hoy es la que Pablo utiliza en Corintios capítulo 6, en la segunda carta, cuando habla de un yugo. Para los que no saben, un yugo era un travesaño de madera que se ponía sobre dos animales para que tiren para adelante. El pueblo de Dios, según Levítico, tenía una prohibición, por ejemplo, no pondrá yugo con un buey y un asno, animales desiguales. Esa figura que imposibilitaba el trabajo, que avanzaba y retrocedía, es la que toma Pablo a los Corintios y utiliza el drama de lo que significa cuando una persona hace un yugo desigual. Y vimos 5 contrastes para arruinar tu vida, pero también hablamos de cómo plantear una pareja en el Señor. En segundo lugar, la segunda alianza que destruye son las amistades del mundo
que nos apartan de Dios. Y la Biblia utiliza otra figura que es la junta, la vamos a ver ahora. Hay una tercera alianza que es la alianza con el sistema nos ata y la figura que utiliza la palabra es lazo. Vamos a tener 2 o 3 lecturas y luego vamos a zambullirnos rápidamente en estas 2 alianzas que nos destruyen, que nos faltan, y cuáles son las alianzas que bendicen y que tenemos que sellar con un pacto con Dios. Vamos a tener otra vez lectura en 2 Crónicas capítulo 20. Perdonen a aquellos que vinieron a segundo turno, pero yo sé que el Señor va a estar guiando para que interpreten el hilo de lo que venimos dando. Dice 2 Crónicas 20, 35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5. Esta lectura no la habíamos leído en el primer turno de la tarde, que nos introduce directamente en cómo amistades equivocadas en la juventud y aún en los creyentes adultos nos apartan de Dios y tenemos que tomar decisiones en este sentido. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, Pablo escribe y dice: os he escrito por carta, y aquí aparece la figura, que no os juntéis. Yo le decía, ¿vieron cuando le dicen, mi hijo está con una mala junta? Esto no es un popular, es un principio bíblico. Aquí Pablo habla de junta, no se junten, no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente, con fornicarios de este mundo, avaros, ladrones, idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, atención, habla de las amistades que nos perjudican dentro de la iglesia. Alguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Y vamos a una última lectura respecto a la junta. Vamos a llegar hasta allí, la vamos a leer cuando avancemos. Pásame la placa completa y nos vamos a una más, esta ya la vimos. Ahí está, las alianzas con amistades que nos apartan del Señor. Ustedes allí tienen 3 estrategias diabólicas para apartarnos, pero ya este concepto lo hemos desarrollado ayer. Yo quiero decirles, antes que nada, que todos nosotros tenemos necesidad de tener amistades. El ser humano es un ser sociable. Por eso, naturalmente, el joven, la señorita, tiene amistades que necesariamente va a determinar cuál es la influencia que producen en su propia vida. Miren, hay un libro muy interesante para que lean todos los padres, se llama Código de Honor. Es la relación de un padre y un hijo adolescente del doctor Cary Smalley. Cuando él habla del libro, cuenta la historia de uno de sus hijos. En realidad él estaba pastoreando la iglesia y un día su hija menor escucha que su hijo con sus compañeros de secundaria hablaban en la pieza. Ella acerca al oído, lo pone en la puerta y queda aterrada de lo que escucha. Corre y le cuenta a su papá. Lo que ellos estaban hablando es que competían a ver quién de ellos tenía relaciones sexuales con más chicas del colegio. Cuando el padre escucha esto, él lo escribe en su propio libro. Cuando el padre como pastor escucha eso, entiende que tiene que tomar una medida de fondo. Se había dado cuenta que su propio hijo estaba por un camino tremendamente influenciado por sus malos amigos. Así que toma una decisión drástica. Se muda de ciudad. Esto produce en el muchacho una tremenda resistencia. ¿Qué chico que no lo arrancan de sus amigos, de su colegio, de su lugar?
no va a poner resistencia, es natural que eso ocurra. Pero cuando llega a la nueva ciudad y él comienza a desarrollar todo su ministerio de consejería y escritural en la iglesia, el chico se rebela completamente contra las cosas de Dios. Pero Dios tenía preparado en ese lugar un consejero, un líder, un mentor que comenzó a acercarse en su vida. Primero el muchacho puso resistencia, pero luego poco a poco comenzó a influenciar su vida y aquel chico que tenía tanto mundo metido adentro comienza a ser influenciado por este hombre y su vida espiritual empieza a girar, comienza a acercarse al Señor, comienza a tener resultados espirituales y en la vida de este muchacho se llega a una conclusión de la fuerza y el poder que tienen los malos amigos en tu vida y en mi vida, de los cuales tenemos que entender que cuando convivimos con ellos entramos en un proceso de apartamiento. No lo tienen en la placa, pero déjenme por un momento pensar en el capítulo 28 de Mateo o en los últimos capítulos de Lucas o de Marcos, cuando el Evangelio cuentan aquella figura tan conocida del patio de Caifás con Pedro. ¿Se acuerdan? Todo el mundo habla del Pedro que negó, pero esto fue un proceso que se ve reflejado en pasos de alguien que compartió con personas que no tenían que compartir. Vos lees el capítulo 26 de Lucas, el 28 de Mateo, y comenzás a descubrir palabras que te muestran el sendero de aquel que es apartado por amigos que le llevan lejos del Señor. Usted, mamá, empiece a ver cómo se conduce su hijo con los amigos del colegio. Vos sos líder o maestro de escuela dominical de adolescentes, empezá a chequear la influencia que tus amigos que no son cristianos tienen sobre la vida de los jóvenes. Dice la Biblia que la primer señal que llevó a Pedro a negarle es que Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Miren, queridos, nunca un joven se aparta de un día para el otro de las cosas del Señor. Cuando se fue de la iglesia blanqueó un proceso que ya estaba en movimiento. José no viene más a la iglesia. Laura no viene más a las reuniones. Pero en realidad blanqueó algo que empezó mucho antes, cuando estaba en medio de la reunión. Tal vez en esta noche, algunos de los que estamos aquí estamos en medio de un proceso tremendo. Por influencias de amigos que no aman a Dios, que te dicen que no vale la pena seguir a Cristo, que en la iglesia te están llenando la cabeza. ¿Cuántos jóvenes cuyos padres no son cristianos vienen y nos dicen, Gustavo, mis padres me dicen que estoy perdiendo mi juventud, que estoy perdiendo los mejores años de la vida? Es un tremendo engaño de Satanás. Tu juventud para Cristo es la mejor manera de poder invertir la vida. Hoy es sábado a la noche, vos estás sentado en ese banco, tenés la Biblia, tenés un lápiz para escribir, cantás con los santos. ¿Sabés qué van a hacer los jóvenes dentro de unas horas en esta ciudad cuando vos estás en las cosas del Señor? Se están metiendo en la gran trampa de Satanás. Están quemando sus sueños, sus ilusiones, su cuerpo, su vida. El gran enemigo de nuestras almas se come a la juventud latinoamericana y muchas veces los malos amigos son el camino. A veces un chico que jamás fue a una fiesta, un día por una invitación de un amigo, empieza en un proceso que termina lejos de Dios. ¿Alguno de los que está así está viviendo eso? Dice que Pedro en primer lugar le siguió de lejos. Este es el primer paso a lo que te llevan amigos que no aman al Señor. Empezás a seguir de lejos al Señor. Ya no tiene interés la palabra. Tu vida de oración se vuelve pobre. Sos cristiano, pero seguís de lejos al Señor. Pero hay un segundo paso que aparece. Dice que Pedro se sentó entre ellos. Es cuando directamente vas al lugar equivocado con las personas equivocadas para hacerlo equivocado. Y es ahí donde tu vida entra en una crisis. Fue, por ejemplo, la crisis que vivió Moisés cuando Dios lo va a llamar. El hombre fue criado 40 años en Egipto, cultura egipcio, poder egipcio, dinero egipcio, todo listo para ser el primer gobernador del imperio. Pero un día el hombre sale y ve al pueblo y la figura es así. Él mira al pueblo, esclavos, pisando barro, con paja, siendo sometidos, y se mira a sí mismo. Sombrero egipcio, vestido egipcio, sandalias egipcio, pero adentro había un hebreo. Y él entra en una crisis de identidad tan grande porque se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado, con la gente equivocada y haciendo lo equivocado. Eso estaba haciendo Pedro en el patio de Caifás, se me lengua la traba. Va más rápido los pensamientos que la boca. Él allí en el patio de Caifás se da cuenta que está en el lugar equivocado y es lo que te pasa a vos.
Te invitaron a un baile, entraste, viste la música, el alcohol, las luces que estimulan las hormonas, los cuerpos ondulantes, la mente que vuela, y en un momento te das cuenta que estás en el lugar equivocado, que si te ve un creyente te da vergüenza, que Cristo está siendo deshonrado. Esas amistades te llevaron donde no tenías que estar. Se sentó entre ellos, le siguió de lejos y finalmente le negó y amargamente lloró cuando vio los ojos del Señor. Ese es el proceso que te llevan los amigos que no aman a Dios. ¿Qué amigo ha hecho una alianza que no ama a Dios? ¿Qué chica del mundo está haciendo una alianza y poco a poco te está apartando del Señor? Pero ¿sabes? Hay 3 ejercicios espirituales para salir. Hay otra figura muy interesante en el capítulo 15 de Jeremías. Acompáñenme. El pueblo de Dios había hecho eso. Había hecho alianzas con pueblos que deshonraban a Dios. Habían despertado la ira de Dios. Uno va al capítulo 15 de Jeremías y los primeros 14 versículos son un juicio que Dios trae para el pueblo. En el medio intercede el profeta Jeremías, tratando de traer de alguna manera a una reivindicación al pueblo, a una oportunidad, a una restauración. Y allí en el capítulo 15 uno llega al versículo 14 y Dios trae con un juicio tremendo, fíjense en las palabras: fuego ha encendido mi furor, arderá sobre vosotros. Aparece la voz de Jeremías, versículo 15. Tú sabes, oh Jehová, acuérdate, visítame. Versículo 16, son halladas tus palabras, yo las comí y fueron gozo y alegría para mi corazón. Ahora, ¿cómo corregimos a un pueblo que está metido con paganos que lo apartaron de Dios? Y observen el versículo 19, síganme. Por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Escucha esta frase: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hay 3 ejercicios espirituales para salir de las alianzas que nos apartan del Señor. En primer lugar, el Señor habla de la bendición. Dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Lo primero que tenemos que hacer es volver a los hábitos espirituales que dejamos por esos amigos. Un muchacho que ha sido apartado del Señor, lo primero que tiene que volver a la presencia del Señor. Tal vez esta puede ser una noche de regreso de muchos de los que están aquí. Han venido con el grupo, han venido invitados, han venido al sábado a la noche, pero te encuentras en este momento lejos del Señor, con el corazón enfriado, con deseos del mundo, con amigos que te hacen daño, con chicas que son una mala influencia. Lo primero que tenés que hacer es ordenar tu vida con Dios, volver a la cámara secreta, volver a encontrarte con el Señor, volver a sentir la presencia del Señor. Les voy a decir un secreto a todos. El verdadero secreto de la vida cristiana es sentir la presencia del Señor. Y la única manera de experimentar la presencia del Señor es en la cámara secreta. Cuando vos estás solo con el Señor. Cuando Dios vuelve a hablarte otra vez con su palabra. Nada se compara a la presencia del Señor. Cuando vos podés descubrir la presencia del Señor y decís como Elías, en un ambiente totalmente adverso: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿De dónde sacó la valentía para decirle, aunque todos están en contra de Dios, Dios está conmigo? El hombre estaba en la presencia del Señor. La gran diferencia de los discípulos cuando le amenazaron las autoridades y le dijeron: de ninguna manera hablen del camino. Clamaron al Señor y dijeron: Señor, mira sus amenazas. Y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra con denuedo. ¿Qué le daba esto? La presencia del Señor. Cuando vos sentís que las circunstancias de la vida o los amigos te apartaron del Señor, a lo primero que tenés que venir es a la presencia del Señor. Es un reencuentro con lágrimas, con la palabra, con la oración. En segundo lugar, hay que recuperar la integridad perdida en el mundo con los malos amigos. Dice el profeta: si entresacares lo precioso de lo vil. ¡Qué maravilla! Dios es el único que puede meter la mano en el barro y sacar las perlas. ¡Qué maravilla!
El Señor es el único que puede arrancar tu vida del peor de todos los pozos y sacar lo precioso de tu vida salvada en medio del barro del pecado. Si entresacares la integridad en medio de tantas cosas que te han ensuciado. Si en esta noche permitieras que la mano y la gracia del Señor arranquen de tu vida las verdades espirituales que te llevaron a la cruz, que te comprometieron con Cristo, que pusieron fuego en tu corazón, pero fueron arrastradas por el barro y la corriente del mundo. Si entresacares lo precioso de lo vil, el Señor bendecirá tu vida. Primera verdad, volver a los hábitos del Señor, recuperar la integridad perdida. Pero tercero, establecer límites a aquellas personas. Acá entramos en un problema. Si cortamos con todos los contactos del mundo, no tenemos a quién predicarle, ¿verdad? Hacemos una campaña y ¿a quién invitamos? ¿A quién le mandamos un folleto? ¿A quién le hacemos un llamado telefónico? Es un error esto de encapsular la iglesia. La iglesia está en el mundo para ser sal y luz. Los creyentes tenemos que ser protagonistas en esta sociedad. Vos tenés que ser una luz ardiendo en la universidad, en el trabajo, en el colegio. No tenemos que tener iglesias de puertas cerradas. Tenemos que tener iglesias de puertas abiertas donde la luz de Cristo pueda brillar, porque las verdades de la Biblia en el único lugar que se pueden predicar es en el púlpito de una iglesia. No hay otro lugar en la sociedad donde las verdades de Dios se proclaman. Todas las filosofías en los gobiernos, en los educadores, en los pensadores de este tiempo son palabras de hombres que apartan de la verdad. Tito 1:14. Por eso tenemos que tener contactos a los cuales le vamos a predicar. Ahora hay un límite con esos contactos, y es el que dice Jeremías. ¿Cómo manejo mis amigos no cristianos? Aquí está el límite. Conviértanse ellos a vos y no vos a ellos. Ahí está el límite. Hay un punto donde esa gente que vos querés ganar, hay que ponerle el freno. Hay lugares donde no podés ir. Hay conversaciones que no podés participar. Hay actividades donde no tenés que estar porque en ese momento tu fe se compromete. En ese momento tu integridad se compromete. Algunos dicen, tenemos que ir a los jóvenes donde están en medio del pecado. Es cierto, pero vos no podés ser parte de ese pecado. Tenemos un chico en la iglesia, Gabriel, que cayó tan bajo con la droga, tan bajo. Causas con la policía. Su vida pendía de un hilo, amenazas, problemas de violencia con armas. Y yo recuerdo todavía aquel jueves a la noche cuando con el otro anciano nos sentamos con él y le dijimos, Gabriel, esto no tiene retorno. Tus padres están desesperados, tus hermanos están desesperados, tu vida corre peligro. Vos no podés caminar más por este barrio. El límite de Dios va más allá de este lugar. Y nos costó luchar contra la ceguera que el enemigo le había puesto y la fuerza de la adicción a las drogas en su vida. Pero logramos convencerlo, pudo viajar a Córdoba, donde está el centro de rehabilitación. Pasaron 2 años, tienes que verlo. Vino a nuestra conferencia. Es otro muchacho. El secreto fue sacarlo del límite, de la influencia, donde las cosas ya no las podías manejar. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tu integridad ya no se puede manejar con esos amigos, tenés que cortar con ellos, no hay vuelta. Déjeme decirle algo a los mayores que están aquí. Nosotros tenemos que velar por las personas que se sientan en nuestra mesa a comer, aún siendo creyentes. Vez pasada vino una pareja a comer con nosotros. Estuvimos 2 horas juntos. 1 hora y media se la pasó criticando a los ancianos de su iglesia. Nosotros hicimos un pacto con Esther cuando nos casamos. Nunca la mesa de nuestra casa va a ser una mesa de murmuración y crítica. No solamente porque eso deshonra a Dios, sino porque es la manera más práctica de quitarle las convicciones cristianas a nuestros hijos. Un pibe que todo el tiempo escucha críticas, dice yo ese cristianismo no lo creo. Y tuvimos que decir, ¿para qué queremos estar 1 hora y media con personas que son cristianas y no nos bendicen en nada? Si usted lo quiere reconvenir una y otra vez, hay un punto donde hay que poner un límite a esas influencias. Lo mismo tenés que hacer con tu vida. Hay cuestiones donde vos tenés que decir, o ellos se convierten al camino del Señor, o hay que cortar. Qué importante es aprender a poner límites. Alianzas, amistades que nos apartan de Dios. Si Dios ha puesto un nombre en esta noche, si Dios ha puesto una persona en la cual tenés que cambiar, lugar que tenés que dejar, identidad que tenés que afirmar, hay que tomar una decisión en esta noche. Pero vamos rápido.
no solamente alianzas emocionales que nos arruinan, alianzas con los amigos que nos apartan, sino alianza con el sistema que nos ata. Si hablamos de formar alianzas, estas tres alianzas que nos arruinan la vida, la tercera quizás sea la peor. Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y la palabra del Señor dice en 2 Timoteo 2, 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La figura que se utiliza con aquellos que hacen alianza con el sistema ya no es yugo, ya no es junta, ahora es lazo. ¿Qué es un lazo? No es el lazo de Bonanza, ¿no? Tan, taran, taran, tan. Ustedes no saben quién es Bonanza, ¿no? Color sepia, blanco y gris. Qué viejo que estoy, Dios mío. Estos chicos no saben nada de lo que les estoy hablando. Bueno, es el lazo que se usaba en el lejano oeste para enlazar animales, ¿sí? Bueno, no es ese lazo. El lazo que habla la Biblia era la trampa que se utilizaba para agarrar del hocico a los animales. Se los pescaba del hocico con ese lazo y para ellos era una trampa. La Biblia habla mucho de lazo. Por ejemplo, Job, cuando está en medio de sus grandes problemas y de su prueba, la Biblia dice, Job, hay lazos alrededor de ti. El Salmo 91 habla de lazos, ¿recuerdan? A ver si me ayudan con la memoria. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. No los escucho. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y aquí viene, Él me librará del lazo del cazador. ¿Quién es el gran cazador? Satanás. ¿Quién es el gran trampero? Satanás. ¿Saben que Pablo tiene esto en la mente cuando escribe Efesios capítulo 4? Allí en esa figura magistral de la iglesia del cuerpo de Cristo, hace un alto y le dice a los creyentes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero en otra parte dice que algunos de nosotros, por la influencia del sistema, son llevados por todo viento de doctrina, síganme, por algunos que con estratagemas de hombres son llevados por una artimaña del error. Y toma la figura de un niño que va de una parte a otra en la cubierta de un barco en medio de una tormenta. Probablemente tenía en mente aquella tormenta que llegó en la isla de Malta, ¿recuerdan? Él sabía lo que era estar en una tormenta. Y toma la figura de un niño que va de un lado al otro en la cubierta, llevado por el viento de la tormenta, por un viento que no puede controlar y un barco que no puede controlar. Y dice, aquellos que son llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia utilizan las artimañas del error. Palabra difícil de entender. Estratagema. Es castellano, aunque no parezca. ¿Qué es estratagema? Treta. Se utilizaba para aquellos hombres que jugaban a los dados. La idea es de aquellos que usaban los dados cargados, que engañaban, que con una treta le arrancaban el dinero a la gente. Y la figura es el gran jugador de dados, Satanás, es el gran engañador, es el gran trampero, es el que trae con el sistema lazos, con engaños, con estratagemas, para que tu vida sea entrampada y con una alianza del sistema quedes al costado del camino para el Señor. Y la Biblia habla de muchos lazos. Por ejemplo, el lazo de la lujuria. Dice el salmista en el 101:3, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. La lujuria de los ojos, ¿qué poder tienen nuestros ojos? Hoy nos hablaba Carlos bastante de las adicciones de los ojos a través de internet. Yo quiero decirle algo, querido, los ojos son la ventana de la vida. Si no aprendemos a hacer un pacto con nuestros ojos, como hizo Job capítulo 31, es muy probable que nuestros ojos se conviertan en un lazo para nuestra integridad. Por eso el salmista dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Papá, usted no se puede ir a dormir a las 11 de la noche y dejarle el televisor prendido a sus hijos para que miren hasta las 2 de la mañana. No van a mirar Heidi, ¿eh? A esa hora no.
Usted no se puede ir a dormir y que la computadora quede prendida en la pieza del chico. Total, él es hijo de creyente. ¿Y qué le pasa al muchacho? ¿Qué le corre por las venas? ¿PVC? Le corre sangre, mi querido. Tiene hormonas. Yo no entiendo a veces cómo no nos damos cuenta el mundo donde estamos viviendo. Satanás ha hecho un engaño terrible. Usted no le abriría la puerta a una prostituta en su casa, ni loco. ¿Y por qué lo abrimos por la pantalla de una computadora? ¿Por qué lo abrimos por un programa que es una vergüenza? En nuestro país hay programas en horario central que son pornografía pura. Por ejemplo, el programa de Tinelli. No sé si acá lo pasan. Jamás un creyente debería ver ese programa. Tiene que leer el Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos en mi casa cosa impura. Y lo estamos poniendo. Yo no puedo entender cómo algunos de nosotros estamos mirando escenas obscenas en el televisor y en lugar de tomar el control remoto y cambiar, nos quedamos allí como si no nos hiciera nada. Job, entendiendo el concepto del lazo de los ojos, del lazo de la lujuria, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Qué ojos tenés? Tal vez algunos tengamos que decir lo que nadie sabe, ni nuestra esposa, ni nuestro líder. Señor, necesito hacer un pacto con mis ojos adúlteros. Nos decía una revelación Carlos a la mañana. Aquellos que consumen pornografía y luego filtran todo lo que miran por la porquería que ponen en la cabeza. El lazo de la lujuria. El sistema nos trae el lazo de la soberbia. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7, que aquellos que van a estar al frente de la iglesia no tienen que ser un neófito, no sea que caigan en la condenación del diablo. Y luego dice, es necesario que el siervo de Dios tenga buen testimonio para con los de afuera, no cayendo en descrédito y lazo del diablo. Aparece la palabra de nuevo, trampa del diablo. Aquí es la trampa que tienen los siervos de Dios y muestra una escalera de 3 escalones descendentes que terminas en el lazo. Cuando el sistema llena la cabeza del siervo de Dios, que tiene que entregar la palabra, que tiene que ministrar a los santos, que tiene que discipular a las personas, que tiene que tener la mente llena de la palabra, inmediatamente el consumo del sistema, el consumo de música incorrecta, de televisión incorrecta, de internet incorrecta, de ideologías incorrectas, hacen que la mente se llene de todas esas verdades en lugar de la palabra de Dios. Y el siervo empieza a evidenciar cambios en su vida. Por eso dice que el primero de todos es que puede perder el testimonio. Es necesario que tenga buen testimonio para los de afuera. Primer escalón descendente del siervo, cuando pierde el testimonio. Cuando perdés el testimonio, el primer problema lo tiene el mensaje, porque nadie te cree. Pero hay un segundo escalón, descrédito. Se te terminó el crédito. ¿Viste cuando en el celular querés mandar un mensajito de texto y no tenés crédito? Y tenés que salir corriendo a comprar una tarjeta para volver a tener crédito. Cuando se te termina el crédito, perdiste la autoridad espiritual. Un siervo de Dios que tiene una doble vida, una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, una cosa en la iglesia y otra cosa en el mundo, no tiene crédito, no tiene autoridad. Cuando predica la palabra, todo el mundo en silencio dice, muy lindo lo que usted predica, pero vívalo en su vida. Satanás es tan zorro en esto. Es tan zorro para poder llevarnos de un escalón, de la pérdida de testimonio con el mundo, al descrédito y finalmente al lazo. Cuando el siervo cae en lazo y en la trampa, perdió todas las cosas. Qué duro es ver hombres que Dios utilizó tanto tiempo caminar esta escalera de descrédito y todos los sueños de Dios se caen de un día para el otro. Con siervos que están aquí, tal vez tengamos que poner límite al sistema, a las alianzas que hemos hecho con el sistema y volver a tomar en la palabra la frescura de los límites que sean una bendición para nuestra vida. Voy rápido. El lazo de la codicia y el materialismo. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:19 que algunos, queriendo enriquecerse, caen en codicia y lazo. Miren, hay pocas cosas que son difíciles de manejar para un siervo de Dios. Hoy lo hablaba con los hermanos. Un autor dice, el temple y el carácter espiritual de un siervo se ve cuando tiene que manejar el poder, cuando tiene que manejar la popularidad y cuando tiene que manejar la plata.
Y yo quiero decirles que el dinero tiene la virtud de corromper a las personas. Si no entendemos que es un medio para honrar a Dios, si no entendemos que no es nuestro, sino todo es de Dios, ¿qué tienes que no hayas recibido?, dice el apóstol. David tenía un concepto tan claro del dinero que dice: Señor, de lo recibido de tu mano te damos, entendiendo que todo lo que tienes de Dios, porque mi querido, no crea que el dinero lo tiene para siempre. Dios tiene el poder para abrir la mano y para cerrarla. En el año 2003, mi ciudad, Santa Fe, vivió la catástrofe hídrica más grande en 500 años. Nuestra ciudad está rodeada por dos ríos, el río Salado y el río Paraná. La ciudad está enclavada no sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar. Por lo tanto, tiene todo un anillo, todo un muro para contener la inundación. Fue tan grande el régimen de lluvia que venía una ola del norte. En una parte del dique se quebró en la ciudad y el agua empezó a entrar con tanta fuerza que, escuche bien, 130.000 personas, entre ellas yo y mi familia, perdimos nuestra casa en menos de mediodía. Yo quiero que ustedes sepan lo que significa escuchar el ruido del agua entrar por una puerta. Y vos ves que sube, 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 sube. En 2 horas tuvimos en mi casa, donde pasan micros, 1,80 m de agua. Los chicos fueron evacuados de los colegios. Las iglesias se convirtieron en albergues de personas. Tuvimos que cambiar todas las reuniones. Con Esther nos quedamos hasta las 5:30, 6 de la tarde con el agua por aquí. No era agua cristalina. El agua que rompió del río primero pasó por el cementerio, después por toda la zona industrial tomando aceites, luego fue por el hospital de niños y tomó los residuos patológicos, luego tomó todos los animales muertos y ese líquido oscuro y nauseabundo se metió en medio de las casas. Yo lo primero que atiné fue a buscar mi biblioteca. Compro libros desde que tengo 15 años. Trataba de subirlos en la biblioteca como podía y se me caían al agua. Nos quedamos sin luz. Prendimos la hornalla de la cocina, con mi esposa nos pusimos diarios en la boca. Encendíamos el diario para tener un poco de luz y tirábamos y se nos mojaba, pero el agua tapó también la cocina. En 2 horas Dios nos sacó lo que juntamos en 20 años. Cuando nos encontramos con nuestros hijos, mi hija mayor me dice: ¿viste, papá? Al revés de Job. Nos levantamos con todo, nos acostamos sin nada. Pero este no es el final de la historia. Yo les podría contar los milagros que Dios hizo. Estoy en la misma casa, con toda la casa reconstruida y con todas las bendiciones que Dios nos ha dado y nos ha enseñado. Pero yo aprendí que Dios hace esto, mire, abre la mano y la cierra. Si hay alguien aquí que ha dejado las cosas del Señor por amor al dinero, si hay un joven que ha creído que la verdadera valoración de la vida tiene que ver con el dinero, si hay un siervo que ha perdido la integridad y la pasión por las cosas de Dios por cuestión del dinero, quiero decirte que es una trampa del enemigo para arruinar tu vida. Y en este mundo materialista del sistema es un lazo del enemigo. El lazo de la lengua destructiva, dice Proverbios capítulo 18, versículo 7, la boca del necio es lazo para su alma. Vean al rey Josafat. Corramos rápido la imagen a 2 Crónicas. Allí está el hombre habiendo hecho alianza con Acab y habiendo traído una maldición a Israel. Es confrontado en el capítulo 19 por el profeta Jehú. El hombre lo reprende duramente, ve que su corazón se arrepiente. Y si usted lee desde el versículo 4 en adelante del capítulo 19 de 2 Crónica, va a ver un hombre arrepentido, un hombre confrontado y un hombre impulsado a servir a Dios. Comienza a evangelizar todo el país, trae un avivamiento extraordinario después de la oportunidad que Dios le dio. Se libró del lazo, pero usted va al capítulo 20, versículo 35 y vuelve a caer en el mismo lazo. Hace amistad con Ocosías, un hombre dado a la impiedad. Entra en un proyecto con un hombre cuyos valores nunca va a funcionar. Vuelvo a traer un principio de Dios. Nunca empieces una empresa con alguien que no ama a Dios. Tus naves se van a hundir tarde o temprano en el mar de la desobediencia.
Y el hombre tuvo que aprender que Dios da una nueva oportunidad. Por eso, en esta hora, todos aquellos que sentimos que hemos hecho alianzas con el sistema y que algunos de estos lazos han ido enlazando nuestra vida y el gran jugador de dados se está riendo en esta noche mientras tira los dados cargados del enemigo y del sistema para atar tu vida, yo bendigo el nombre del Señor. Porque precisamente dice la palabra en 1 Juan capítulo 3 versículo 8 que Jesucristo vino para deshacer las trampas del diablo, deshacer las obras del diablo. Nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario aniquiló todos los lazos y todas las trampas. Y hoy es una noche de restauración y de oportunidad. Alianzas que nos destruyen. ¿Y cuáles son las alianzas que nos vencen? Vamos rápido en estos minutitos que nos quedan. Allí tienen 4 alianzas mal numeradas, 1, 2, 1, 2, corrijan, es 1, 2, 3, 4 para los que anotan. Has dispuesto tu corazón. ¿Cuáles son las alianzas que tenemos que profundizar? Gustavo, si cortamos con las alianzas que nos destruyen, ¿con qué hacemos alianzas para que nuestra vida tenga rumbo? Para que nuestra familia cambie, para que nuestro noviazgo se transforme, para que nuestro matrimonio sea un matrimonio de luz. 4 alianzas encuentro en la Biblia. La primera, alianza con el Dios de la palabra. Aquí las figuras cambian. Son figuras de bendición. La figura es pacto. En segundo lugar, una alianza emocional en el Señor cuando vamos a atar nuestra vida para un noviazgo. Triángulo con vértice celestial. Tercero, alianza con mentores espirituales. La figura es influencia. Y finalmente, alianza con una iglesia bíblica. La figura es miembros. 4 alianzas que nos bendicen. Con el Dios de la palabra, con una persona que ame al Señor, con mentores espirituales y con una iglesia bíblica. 4 figuras que utiliza la palabra: pacto, triángulo, influencias y miembros. Rápido estos 4. El primera, alianza con el Dios de la palabra. Miren, allí tienen un versículo muy particular. Por tiempo no los voy a poder analizar a todos, pero 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. El apóstol habla de los hermanos de Tesalónica y ven lo que significa cuando alguien hace alianza con la palabra. Dice el apóstol Pablo: vosotros recibisteis la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Y escuche, preste atención, prenda las neuronas. Sino como lo que es la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. El verbo actuar tiene la idea de energía allí. Lo que está queriendo decir es que aquel que hace un pacto con la palabra, hace una alianza con la palabra, en su interior comienzan a producirse cambios que bendicen la vida. Qué maravilla es el Salmo 19, ¿verdad? Es un compendio del 119. Pero en el Salmo 19, versículo 7, en una de las 6 descripciones de las bendiciones de los que hacen pacto con la palabra, hay una frase que les quiero traer. Dice el Salmo 19, 7 estas palabras, escucha bien. La palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Cortita exégesis. La ley de Jehová. Para los judíos este era el principio de toda la doctrina de Dios para aplicarla en la casa. Es esa ley que en Deuteronomio capítulo 6 le pide a los padres que la enseñen andando por el camino, que estén los frontales. Lo que está hablando es: la Biblia tiene la suficiencia completa para responder todas las necesidades de tu vida. Dice: la ley de Jehová es perfecta, es completa, no necesita añadiduras. Y cuando dice que convierte el alma, lo que está queriendo decir que solo la palabra de Dios tiene poder para llegar a lo más profundo de tu interior. Te lo decía ayer. Un psicólogo te puede hablar, puede reinterpretar tu problema, te puede decir que lo que estás viviendo es culpa de aquello, de tus padres, de tu niñez, etcétera, etcétera. Se quedó con el análisis y te larga para que te arregles. El único que puede con la palabra llegar hasta el fondo de tu corazón y hacer una alianza que bendiga tu vida es la palabra. Por eso en esta noche vos tenés que volver a la Biblia. Necesitamos jóvenes con perspectiva bíblica de la vida. Hay un libro que les recomiendo, Aprendiendo a pensar a la manera de la Biblia, de John MacArthur. Toma todos los problemas de la sociedad de hoy y los lleva a través de la visión bíblica.
Y yo creo que este es el gran problema que tiene nuestra juventud cristiana hoy. No aprende a evaluar las situaciones a la luz de la Biblia. Qué tragedia cuando en la iglesia esto no ocurre. Cuando se toma el púlpito y en lugar de enseñar la palabra para los problemas de la vida, nos comenzamos a hablar de filosofía, de historias. El púlpito está para abrir la Biblia. Cualquiera habla de botánica, cualquiera habla de filosofía, cualquiera habla de historia. Pero solo la palabra de Dios tiene poder para cambiar el corazón y la vida del hombre. Alianza emocional en el Señor. Decíamos lo trágico que es para un joven, para una señorita, atar su vida a un inconverso. Pero Pablo escribe a las viudas y dice una frase maravillosa. No te va a elegir Dios la novia. Dice, cásese con quien quiera, pero agrega, con tal que sea. ¿Y qué quiere decir en el Señor? Quiere decir dentro de los parámetros bíblicos que estuvimos abriendo. ¡Qué bendición es una alianza emocional en el Señor! La figura es un triángulo con vértice celestial, porque el vértice mira a Dios y las dos vértices hacia abajo son Él y ella y Dios arriba como centro del matrimonio. Alianzas con mentores espirituales. La palabra aquí es influencia. Miren, no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo. Pero para los que anotan, 2 Crónicas capítulo 17, versículo 16, habla de la influencia que el rey Josafat hizo sobre un general que se llamaba Amasías. Dice que fue tan fuerte la influencia espiritual en el capítulo 17 de este rey, que Amasías, con 200.000 valientes, se ofrecieron voluntariamente al Señor. ¡Qué influencia espiritual! ¿Se imagina, pastor? Por su vida espiritual 200.000 personas siguen a Cristo. ¿Qué le parece? La vida de aquellos que son influenciados por mentores espirituales. ¿Qué es un mentor? Un consejero espiritual. Yo no sé por qué cuando se acerca un pastor, un anciano, un líder bíblico y te confronta con tu problema, vos te ponés mal y lo resistís. No entiendo esa manera de pensar. Tenés que cambiar la manera de pensar. En vez de creer que te está atacando, que te está avergonzando, en vez de defenderte, abrí tu alma a la influencia espiritual de la persona. Necesitamos buscar personas a cual vamos a rendir cuenta. Jóvenes queridos, aprendan a tener amistades espirituales. Cuando yo tenía 17 años, tuve que cortar con amigos que estaban en la iglesia y me hacían mal, porque yo quería seguir a Cristo. Entré en un problema porque digo, ¿qué hago con 17 años sin amigos? Y saben, dejé estos amigos cristianos que me hacían mal y descubrí amigos espirituales que los descubrí en la obra. Con ellos no podía hacer lo que hacía con estos. Con estos podía orar por todas las necesidades. Con ellos podíamos buscar y tomar cursos bíblicos juntos. Podíamos soñar de las grandes cosas que Dios quería hacer con estos pibes de 17, 18 años. Cuando teníamos 20, 20 y pico, estábamos liderando el grupo de adolescentes y les digo la verdad, teníamos un grupo tan difícil. Eran más o menos 50, no había nada que los conforme. Todos los programas eran aburridos. Resistían a los estudios, a los discipulados, a los hábitos cristianos. No sabíamos más qué hacer. ¿Saben qué hicimos? Todos los días a las 3 de la tarde íbamos al negocio de uno de los hermanos que trabajaba en una pinturería. Entonces, como abría a las 4 de la tarde, la abría a las 3 de la tarde. Y nos arrodillábamos entre los tarros de pintura y empezábamos a decir el nombre de cada uno de los muchachos y de las chicas para que Dios haga un milagro en su vida. Lo que no podés alcanzar de pie, lo vas a alcanzar de rodillas. ¿Quieres un avivamiento para tu iglesia? ¿Quieres un avivamiento para tu grupo juvenil? ¿Quieres un avivamiento para tu ciudad? ¿Sabe dónde empieza el avivamiento? De rodillas. Hermanos que en una pasión y sencillez de corazón dicen, Señor, haz un milagro porque no sabemos qué hacer. Como dijo Josafat, Señor, miramos esta gran multitud, pero a ti volvemos nuestros ojos. Alianza con una iglesia bíblica, dice el apóstol escribiendo en Efesios capítulo 2, versículo 19, que somos conciudadanos de los santos y, acá aparece la figura, miembros de la familia de Dios. Último concepto y termino. Hacer una alianza con una iglesia bíblica no es ser un asistente, es ser un miembro. Escucha, joven, hay una profunda diferencia entre un miembro y un asistente. El asistente viene al culto y mira el espectáculo, como cuando va a un teatro igual.
critica al predicador, critica al que hace la alabanza, critica a los músicos. Él no está involucrado, no es parte. Pero el concepto de miembro es parte de un miembro que juntamente con los otros se ayudan de acuerdo al concepto de 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Lo que está queriendo decir, hace un compromiso con tu iglesia local. Habla con tus pastores y con tus ancianos, con los que están liderando la iglesia y decirle, aquí está mi vida, ¿en qué puedo servir? Dios te ha dado dones y tenés la juventud como la mejor oportunidad de tu vida para gastar tu vida para Cristo. ¿Qué haces el viernes, el sábado y el domingo? Gastá todas tus energías para el Señor, pero eso se hace como siendo parte de la iglesia local. Conclusión, última placa. El primer paso es una alianza con Jesús. Quizá al recorrer tantos versículos bíblicos y tantas figuras bíblicas, el Espíritu Santo en esta noche a cada uno de una manera particular nos ha ido tocando. Nos ha mostrado alianzas que hay que cortar y alianzas que hay que profundizar, ¿verdad? Pero tal vez en esta noche, en este ilustre auditorio, hay personas que han escuchado todo esto y dicen, ¿cómo se puede vivir una vida como la están predicando? Si vos supieras, predicador, lo que es mi casa, yo vivo un caos. Si usted supiera lo que fue mi niñez, mi juventud, me han invitado para venir esta noche aquí a la reunión y estoy lejos de Dios, con problemas, llenos de pecados. ¿Cómo salgo de esto? ¿Sabés cuál es la primera alianza que tenés que hacer en tu vida? Con Cristo. Y el autor a los Hebreos nos da el camino diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjame llevarte a esta palabra, autor. El autor a los Hebreos la usa muchas veces, dice que Jesús es el autor de eterna salvación. Esta palabra autor se traduce al español como pionero. Se usaba para aquellos que abrían surcos, que creaban tendencias, que hacían caminos donde no hay caminos y senda donde no hay sendas. Dice aquí el autor a los Hebreos la palabra que Jesús es el autor de eterna salvación, es el autor y consumador de la fe. Para que lo entiendas, te voy a contar una anécdota. Es la idea de un barco que viene en medio de una tormenta y encalla en medio de las rocas cerca de la playa y el barco se empieza a hundir. Entonces uno de los que está en el barco toma una soga, la tira al agua y tira largo la soga, se tira al agua, toma el cabo de la soga y nada en medio de la tormenta y nada en medio del frío, de las olas, de la adversidad, mientras el barco se va hundiendo. Cansado, semi ahogado, llega a la playa, ata la soga en una roca, tensa la cuerda y muere en el intento. Pero todos los que están en el barco se van subiendo en la soga y en medio del agua van todos siendo salvados porque hubo un pionero que dio su vida para salvarlos a ellos. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz hace 2000 años. Fue el pionero de tu salvación. A pesar de que estamos llenos de pecados, que vivimos una vida lejos de Dios, en la cruz del Calvario hace 2000 años, Cristo fue el que tensó la soga desde el barco de nuestra vida que se hunde hasta la playa de la salvación, donde nos lleva a los pies de la cruz, donde Jesús murió por todos tus pecados. Este Cristo que te conoce en esta noche, que te ama y quiere darte una nueva vida. La alianza que va a cambiar tu vida, tu familia y tu corazón es que en esta noche abras las puertas de tu corazón a Jesucristo si nunca lo has hecho. Por eso quisiera terminar en esta noche inclinando la cabeza, cerrando los ojos. Vamos a orar todos. Y en este largo día